El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestra sociedad, porque además los cánceres o los tumores malignos son una enfermedad muy frecuente. Y para situarnos, por ejemplo, os puedo decir que en Granada hay aproximadamente 3.000 nuevos casos de cáncer cada año, y por desgracia casi la mitad mueren. Casi la mitad de esos pacientes no se pueden curar. En algunos casos es porque el tumor en el órgano donde asienta progresa, destruye, invade tejidos vecinos y puede causar por ello los síntomas, incluso la muerte, pero en la inmensa mayoría es porque células del tumor primitivo tienen la capacidad de separarse del tumor, emigrar por vía sanguínea y colonizar nuevos órganos. Esas son las metástasis. La célula tumoral circulante es la célula que se desprende de ese, digamos, órgano donde está anclada, viaja a través de la sangre y llega a un segundo órgano o a un tercer órgano. Esas son las células tumorales circulantes. Ese proceso de diseminación es responsable de la inmensa mayoría de los tumores, de la muerte por tumores malignos. El atajarlo, el entenderlo y de alguna manera dominarlo estaría en la clave de tratar de encontrarse con una enfermedad potencialmente fatal o una enfermedad curable, y eso es buena parte de cuál es nuestro problema. El problema de la metástasis por hoy está no resuelto y es la principal causa de nuestro fallo en el control de la enfermedad tumoral. Por eso decimos nosotros que es importante estudiar este proceso, porque las células tumorales circulantes además son refractarias, la mayoría son resistentes a la quimioterapia, escapan a esos tratamientos y posteriormente producen la metástasis. De hecho, hay aproximadamente entre un 25 y un 30% de los pacientes en cáncer de mama que, tras ser diagnosticados, digamos que como libres de enfermedad, desarrollan una enfermedad metastásica más tarde. La importancia y lo realmente novedoso es haber demostrado por primera vez que las células tumorales circulantes se pueden dividir estando en la sangre. Hasta ahora se entendía que la sangre era simplemente un medio de transporte, desde el tumor, desde el cáncer original, hasta cualquier otro tejido donde se pudiesen desarrollar y por lo tanto formar una metástasis. Al haberse encontrado en división de la sangre significa que hay ciertas células tumorales circulantes que tienen una capacidad, por lo tanto, de dividirse, y esto implica que tienen capacidad de crecer. Esto es importante por dos cosas. En primer lugar, porque podría cronificar o acelerar alguna serie de procesos, y en segundo lugar, porque la sangre, que se supone que es un medio hostil, o sea, un medio negativo para el crecimiento de este tipo de células, pues no lo es tanto. Y esto implica prácticamente dos cosas. En primer lugar, hay que seguir estudiando y viendo la correlación que puede tener la división de células dentro de la sangre con la gravedad o la rapidez con que puede ir el proceso. Y en segundo lugar, y muy importante, abre una línea específica de tratar de detectar y de generar, por lo tanto, medicamentos que puedan actuar sobre este tipo de células. La célula tumoral en la sangre está muy indefensa, y el que tenga capacidad de dividirse puede significar que puede haber líneas de ataque por medio de medicamentos que sean especialmente activos contra las mismas. Entonces se abre una línea interesante de trabajo que, bueno, esta es la primera vez, hay que seguir avanzando en este tema, pero en la práctica sería muy importante, porque si nosotros somos capaces de controlar en un porcentaje alto el proceso metastásico, pues también seremos capaces de controlar en un porcentaje muy alto las muertes y las lesiones graves por cáncer. Thank you.